Bienvenidos y bienvenidas a este repaso del plan de lectura cronológica de la Biblia. En este caso vamos a reseñar los capítulos del 8 al 11 del libro de Génesis. Y así como lo hemos venido viendo en las secciones anteriores, Dios reacciona al ver la maldad y la violencia que estaba generalizada entre toda la población. Por lo tanto, había decidido traer un juicio por medio del diluvio. Pero en medio de toda esa maldad, Noé y su familia encontraron gracia delante de Dios. Es decir, esta era una familia que fueron los receptores de la misericordia y el perdón de Dios. Pero ser receptor de la misericordia y el perdón de Dios trae responsabilidades también. Y en el caso de Noé y su familia, la responsabilidad asignada tenía que ver con construir un arca con las dimensiones de tamaño que el propio Dios le indica a Noé, y además de eso, eh, guardar en ella alimento y también a parejas de animales. En el capítulo 8 de Génesis vemos entonces cómo se describe el proceso por etapas de cómo el agua que había llovido durante 40 días comenzaría a disminuir hasta que aparecería de nuevo la tierra al descubierto. Si se toma en cuenta todas las descripciones de duración de tiempo que se mencionan en estos capítulos, se considera que entre los días de lluvia y posteriormente los días en que el nivel del agua fue disminuyendo, Noé habría estado junto con su familia y los animales más de un año en esa condición. Al respecto, permítame hacer un paréntesis. Respecto al diluvio, era una leyenda conocida en toda la región mesopotámica. Concretamente se hablaba en la epopeya de Gilgamesh y en el poema de Atrahasis sobre eventos similares. Es decir, la idea de un juicio de parte divina por medio de un diluvio era una historia que era conocida en esa antigüedad y en esa región. La Biblia, en cambio, lo que hace es aclarar cuál es el origen de ese diluvio, cuáles fueron las consecuencias de ese diluvio y cómo fue el proceso en el que se gestó. No podríamos afirmar ni negar si ese diluvio fue en todo el planeta o si fue solamente en esa región que era la habitada en ese momento. Esas son consideraciones que quedan a la interpretación de cada uno de los lectores, porque lo que más nos interesa es comprender cuál es el mensaje de fondo al que esta historia del diluvio nos llama, en lugar de considerar si el diluvio tiene sentido desde una perspectiva científica, considerando los criterios actuales y no la perspectiva cultural de esa antigüedad. Desde esa perspectiva, entonces, nos atrevemos a considerar que lo importante del relato del diluvio es centrarnos en que Dios no es indiferente a la maldad. Dios no es indiferente a la violencia que se comete en las civilizaciones, en los pueblos, en las sociedades. Dios actúa. Y aquí se nos presenta en este relato que Dios actuó de una forma extraordinaria. Cerramos el paréntesis. A partir de el versículo 17 de este capítulo, se presenta cómo después de que la familia de Noé salió del arca, Dios vuelve a repetir el propósito que le había dado a Adán. Pero esta vez se lo repite a Noé. ¿Cuál es ese propósito? Sean fructíferos y multiplíquense. Ahora será responsabilidad de Noé y sus hijos poblar toda la tierra. ¿Cuál fue la respuesta de Noé? Noé hizo un altar y ofreció un holocausto de sacrificio a Yahvé, o como dicen muchas de nuestras Biblias, el Señor con todas las letras en mayúscula.
Este sacrificio fue agradable a Dios, fue un olor grato para él. Dios se complació y a partir de aquí se describe cómo Dios indica que no volverá a castigar a la humanidad ni a destruir a todos los seres vivientes por medio de un diluvio. En Génesis capítulo 9, esta idea del pacto de Dios con Noé se vuelve a aclarar. Y aquí se indica que Noé y su familia y todas las descendencias que vendrían después de él pueden comer de todos los animales y además de los vegetales y las frutas. La prohibición original de solamente alimentarse de los frutos de la tierra y no de los animales, aquí queda abolida. Y se indica que se puede comer de todos los animales. Pero eso sí, no se debe comer la carne con la sangre, porque en la sangre está la vida. Incluso los judíos consideraban que el espíritu humano residía directamente en la sangre. Una nota de aclaración del contexto histórico-cultural respecto a este pasaje. No comer carne con sangre tiene que ver con de desangrar a los animales, dejar que la sangre drene cuando se mataban a animales para el consumo humano en lugar de matarlos y comerlos inmediatamente. Esta era una forma de dejar que la vida que estaba en la sangre saliera por completo de los animales antes de tomar para cocinarla. Ya en el capítulo 6 de Génesis se había presentado a una humanidad totalmente corrompida en violencia. Pero ahora, después del diluvio, se da un reinicio de la humanidad y se presenta una prohibición hacia la pena de capital de matar a otro ser humano. ¿Por qué no se debe matar a otro ser humano? Porque el humano es el portador de la imagen de Dios. Además, este nuevo pacto dado en Noé se sella visiblemente por medio de un arco iris, para que cada vez que viendo el cielo se vea el arco iris, se recuerde de que Dios no va a volver a destruir a la tierra y a sus seres vivientes por medio de un diluvio. Es muy sobresaliente todas las veces que en este capítulo se habla de este pacto. La palabra pacto hace alusión a un acuerdo entre partes. En este caso, el pacto con Noé, al que algunos estudiosos llaman el pacto noético, tiene que ver con una serie de atribuciones que Dios mismo promete cumplir. Es decir, Él no va a volver a destruir la tierra. Noé se hizo agricultor de uvas, plantó un viñedo y del fruto de las uvas logró producir vino. Y tomó vino hasta quedar desnudo y se durmió. En este capítulo hay uno de los pasajes más controversiales y que se ha prestado para muchos tipos de interpretaciones, que tiene que ver cuando Cam, uno de los hijos de Noé, se encuentra a su padre dormido y desnudo. Le fue a decir a sus otros dos hermanos, pero ellos al escuchar que su padre estaba desnudo, tomaron su ropa, la pusieron en sus espaldas y se movieron hacia donde él estaba, dándole la espalda de tal forma que no llegaran a descubrir su desnudez. Este pasaje ha sido objeto de interpretaciones tan diferentes como, por ejemplo, considerar que la reacción que tuvo Noé cuando se despertó y vio lo que había pasado y escuchó lo que había pasado, Noé maldijo a su hijo Cam y dijo que su descendencia iba a ser esclava de la descendencia de Sem y de la descendencia de Jafet. Algunos entonces han considerado que este gran pecado de ver la desnudez de su padre no se trataba simplemente de haber visto el cuerpo
desnudo de su padre, sino que esa era una frase que tenía una connotación de que Can había tenido algún tipo de contacto sexual con su padre y que por eso su padre en su enojo y en su irrespeto lo había maldecido de esa forma. Otros indican que esta práctica de descubrir la desnudez tenía también una alusión de que era como un intento de castrar a su padre para usurpar el rol de autoridad dentro de la familia. Hay algunas otras interpretaciones, pero es importante también considerar que algunos han visto en este acto de Cam más bien un acto de incesto hacia su madre. Es decir, al descubrir la desnudez de su padre era una forma de hacer alusión de que él más bien había tenido relaciones con su madre para intentar usurpar la autoridad de su padre. Otros consideran que simplemente la reacción de Noé ante los hechos de su hijo por ese irrespeto tan grande fue lo que provocó la maldición. Lo cierto del caso es que no podemos afirmar de una forma categórica que el contexto cultural nos pueda ofrecer una u otra respuesta a este pasaje. Lo que sí podemos decir es que aquí se justifica del por qué la descendencia de Sem, que de ahí vendría Abraham, posteriormente tendría una base histórica para ellos del por qué podían tomar la tierra de Canaán, que era uno de los descendientes de Cam. Entonces, más allá de atrevernos a decir si este versículo hace alusión a algún tipo de desenfreno sexual de Cam o de irrespeto sexual de Cam hacia Noé, consideramos que aquí lo que se presenta es una justificación del origen de la rivalidad entre la descendencia de Sem y la descendencia de Cam. En Génesis capítulo 10 viene la lista de todos los descendientes de estos tres hijos de Noé. Es entonces el capítulo de las 70 familias descendientes de Sem, Cam y Jafet. Aquí es donde se menciona que de Cam llegarían a surgir varios de los futuros enemigos de Israel, como los filisteos, los jebuseos, los amoreos y muchos otros. En cambio, de la generación de Sem vendría a presentarse Taré, que sería el padre de Abraham. Aquí lo importante es considerar que este número de 70, que sí es el número que se obtiene al sumar todos los y nombres de los hijos a partir de Sem, de Cam y Jafet, es un número que en la Biblia es sumamente simbólico. El 70 es 7 veces 10. El 7 que hace alusión a una medida perfecta, y el 10 que hace alusión a la medida de un grupo completo. Entonces, si unimos el 7 y el 10, tendríamos la idea de que se nos está hablando de un grupo de personas con una cantidad perfecta. Entonces, es importante considerar este simbolismo que más allá de decir que eran 70 descendientes de forma exacta, representan la plenitud y la totalidad de una nueva humanidad después del diluvio. Es muy significativo también que en el versículo 10 de este capítulo se menciona por primera vez a Babel como una alusión a Babilonia. Esta era la capital de Mesopotamia, que en aquel momento fue el primer gran imperio en esa época antigua. Concretamente, nos referimos al desarrollo de la parte sur de Mesopotamia, donde estaban los sumerios, que establecerían una dinastía de gobernantes a partir de Sargón, donde también se destacaría el gobernante Hammurabi. En Génesis capítulo 11 se presenta la formación de una gran ciudad por parte
de estas 70 familias del capítulo 10 de los descendientes de Noé. Esta gran humanidad estaba toda junta y se comunicaban con un mismo idioma. Entonces se dispusieron a llegar a la zona del Sinar, que es una palabra que hace alusión justamente a Sumeria, que estaba al sur de Mesopotamia, con el propósito de construir una gran torre. En Mesopotamia se han descubierto una serie de construcciones que tenían una escalera o escalinata de la tierra hacia el cielo. Esa gran torre entonces servía para darle soporte a estas escaleras. Estas escaleras eran una forma de representar una casa para el dios local, el dios territorial de esos pueblos en Mesopotamia. En la parte más alta de el Sigurat o la torre se colocaban alimentos y una mesa para que el dios protector de cada pueblo pudiera descender a comer de lo sacrificado. Y en la parte de abajo de esas torres se solían colocar los templos para que la gente presentara su honra y adoración. Cuando se dice la frase una torre que llegue hasta el cielo, muchas veces se suele pensar en unas medidas impresionantes de poder elevarse más allá de los montes y de los cerros. Sin embargo, las torres que se han encontrado de esa época eran torres de unos 15 metros hasta unos 50 metros. Estos sigurats o estas torres que eran parte de la arquitectura que se encontraba en Sumeria o en Sinar en esa época, tenían la intención de figurar la unión entre el cielo y la tierra, para que los dioses locales pudieran descender y ser honrados por las personas. Aquí, en cambio, la Biblia, tomando esa idea, más bien lo que indica es que Dios sí descendió, pero descendió para traerse abajo los planes que tenían de establecer una única ciudad para no ser dispersados por entre la tierra. Dios había dado un mandato: multiplíquense y llenen la tierra. Se lo había dicho a Noé, se lo dijo anteriormente a Adán también. En cambio, estos descendientes querían quedarse en un solo lugar. Por eso fueron dispersados por toda la tierra y además se les dieron diferentes lenguajes. Este capítulo termina entonces con la presentación de las generaciones de Sem hasta llegar a Abraham. Taré o Tera, como se indica en algunas traducciones de la Biblia, era el padre de Abraham y vivían con él en Ur de los Caldeos. Esta ciudad Ur también es una ciudad de esa época en Mesopotamia. Desde ahí salieron camino a Canaán, pero en el camino Taré murió. Y se indica aquí un dato sumamente importante: Abraham no viajaba solo. Abraham viajaba con su esposa Sarai, pero Sarai era estéril. En la antigüedad, la esterilidad era vista como un juicio de parte de los dioses, una maldición para las mujeres que en aquel momento eran vistas en su maternidad como algo sumamente valioso, por lo que si una mujer no podía quedar embarazada, se veía como, más allá de que una situación física, se veía como una maldición o como un castigo divino. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con Sara? Lo vamos a estar viendo en los siguientes capítulos. Los motivamos a que puedan seguir leyendo la escritura y aprendiendo más de la palabra de Dios. Nos vemos mañana.